Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén sentaditos ahí como cada día. Recuerden que hoy damos inicio a un nuevo programa del Arte de Curar. Recuerden que estamos todos los días a través del canal 34 del sistema de cable de Claro y sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde a través de Super Canal 33. También tenemos diferentes repeticiones en diferentes sistemas de cable fuera del país y agradecemos que usted, como cada día, nos elija y decide estar con nosotros para disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. Hoy tenemos un programa, de esos programas que yo siempre digo, bueno, a este programa hay que sacarle el jugo por una razón. Es uno de esos procesos, uno de esos diagnósticos médicos que frecuentemente afectan a la población y que muchas veces el hombre, como decimos aquí, el hombre dominicano, muchas veces trata de pasar por debajo de la mesa porque dice, a mí un dolorcito de espalda no me va a tumbar, a mí un dolor de espalda no va a hacer que yo me quede en la casa y el hombre no se queja de dolor. Sin embargo, se estima en los Estados Unidos de que luego de las infecciones de vías respiratorias altas, estamos hablando de la gripe, de la sinusitis, de esos procesos, el dolor en la espalda baja, o sea aquí cuando el dominicano dice que se desrengó, justamente se convierte en la segunda causa de consulta médica en este país. Por eso hoy queremos tratar de uno de esos temas tan frecuentes y una de esas situaciones que más afecta a la colectividad. Para eso hemos querido traer al doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es médico neurocirujano y de paso es el director médico del Centro Médico UCE, con quien estaremos hablando justamente del dolor en la espalda. Pero al final del programa hablaremos de cuándo ese dolor de espalda se debe operar. Porque la realidad es que cada vez que se habla de dolor de espalda, mucha gente lo primero que quisiera es que existiera una varita mágica que lo toque y que ese dolor de espalda desaparezca. Sin embargo, algunas personas pudieran requerir cirugía. Doctor Papaterra, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Un placer tenerlo una nueva vez. Bien, muchas gracias por permitirme estar aquí. Vamos a hablar de lo que es el dolor de espalda. El dolor de espalda es, como bien lo has dicho, muy frecuente, no solamente en Estados Unidos, sino en la gran mayoría de países, tanto industrializados como no industrializados. ¿A qué se debe el dolor de espalda? Hay muchas causas. Puede ser una causa muy sencilla, como decimos los dominicanos, por un viento, que no es más que una contractura muscular, como puede ser causas tan graves como un tumor. Realmente el dolor de espalda, si vamos desde el punto de vista de la evolución, viene o aparece cuando los humanos dejamos de deambular en, ¿cómo se dice? Como sería en cuatro patas, aunque el humano no tiene cuatro patas, pero sí cuando empieza a erguirse y la bipedestación, es decir, cuando empieza a pararse. Cuando eso sucede, los pesos o las cargas que se irradian a la columna vertebral produce contracturas musculares. Estas contracturas musculares, si son muy constantes, pueden producir la sobrecarga de la columna y esto puede producir hernias, que es una también de las causas frecuentes de dolor de espalda. Doctor Papaterra, cuando hablamos específicamente de dolores de espalda, inmediatamente todo el mundo lo primero que piensa es una persona de edad avanzada. Y cuando yo hablo de edad avanzada, ya somos nosotros viejitos que pasamos de 40. Pero la realidad es que vemos que el dolor de espalda puede aparecer en cualquier momento. Si habláramos un poco sobre el dolor de espalda, ¿existe algún sexo, existe alguna edad más frecuente para que ocurra ese tipo de manifestación, por favor, doctor? Sí, el dolor de espalda puede aparecer en personas tan jóvenes como de 15, 14 años. De hecho, yo he tenido pacientes que he operado de hernia discal de 15 años. Wow. Sí, pero realmente el dolor de espalda aparece después de los 25, 30 años, cuando el individuo se instala, vamos a decirlo así, al tren productivo. El dolor de espalda tiene mucho que ver con las actividades físicas que tú hagas día a día. También tiene que ver con la postura,
una postura correcta, una postura ergonómica, te evita el dolor de espalda. Ahora bien, no se ha hecho, esta sociedad no ha tenido en cuenta la ergonomía de la columna vertebral para hacer cosas tan sencillas como cepillarse los dientes. El lavamanos, para tú cepillarte los dientes, tienes que agacharte. Encorvarte. Encorvarte. Eso aumenta la presión a nivel de las vértebras y eso te puede producir dolor de espalda. Las sillas donde trabajas no son ergodinámicas. Cuando yo opero a un paciente siempre le digo, póngase un cojincito en la nalga y uno en la espalda, porque eso lo va a ayudar a tener una postura fisiológica. Y además, el hecho de estar sentado por más de 2 horas en una misma posición también produce contracturas musculares y produce dolor de espalda. Doctor, generalmente hablamos de dolor de espalda y todo el mundo lo primero que le viene a la cabeza es un hombre. Entonces pareciera como que el dolor de espalda es sexista. Pero la realidad de usted como neurocirujano, y conversamos hoy con el doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es neurocirujano y es el director médico del Centro Médico UCE, y estamos hablando de dolor de espalda, pero preguntándole al doctor Papaterra Comas, usted como neurocirujano, ¿las damas van a consulta generalmente o algo cotidiano por tener dolor de espalda? Porque realmente uno como que en pocas ocasiones observa damas que vayan al neurocirujano. Sabemos que van al ginecólogo, yo no sé por qué las mujeres van al ginecólogo, por el amor de Dios, cuando le duele la espalda, pero la pregunta ¿es frecuente ese tipo de proceso en mujeres, por favor? Realmente sí. Recuerda que a partir de los 60, cuando empezó la emancipación femenina, En los años 60, en los 1960. La mujer empezó a ser más productiva, a integrarse al tren laboral de forma más intensa. Y entonces ya siempre sigue siendo el hombre el líder en dolores de espalda, pero también ya la mujer tiene mucho dolor de espalda. Antes era imposible tú ver una mujer en una estación de gasolina echando gasolina, Sí. Ahora la ves. Sí. Entonces eso eso de estar en el tren productivo también aumenta las posibilidades de dolor de espalda. Lo que más produce dolor de espalda es la postura incorrecta y hacer esfuerzos físicos inadecuados. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Ponerse a levantar cosas pesadas sin el debido cuidado para hacerlo. Doctor, específicamente hablando de las damas, usted mencionó 60 años de edad. A nivel de su consulta, ¿usted ve mujeres un poco más jóvenes? Y cuando llega una mujer con dolor de espalda, ¿es el mismo protocolo para ver cuál es la causa? ¿O en el caso de las mujeres usted las aborda de una manera diferente para ver cuál pudiera ser la causa de ese tipo de dolor? Siempre es el mismo protocolo, siempre es el mismo protocolo. Con la mujer hay que tener cuidado, porque yo tuve una paciente que se operó de una artrodesis. Una artrodesis es ponerle barra y tornillos en la columna, y ella llega donde mí después de la cirugía con un dolor que no se le quitaba aún después de la artrodesis. Bueno, pues investigando, la paciente lo que tenía era un tumor de ovario y el dolor se irradiaba hacia la columna y daba síntomas y signos específicos de que fuera un problema de columna. Sin embargo, su problema real era el tumor de ovario. Señores, estamos conversando con el doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE. Estamos hablando de dolor de espalda. El doctor Papaterra lo acaba de decir. La causa número 1 de dolor de espalda en este momento posiblemente esté asociado con la mala postura que usted toma, sobre todo en la cotidianidad del trabajo. Señores, vamos a ir a la primera pausa y al regreso le preguntaremos al doctor José Antonio Papaterra Comas, neurocirujano, cuando llega alguien con dolor de espalda, cómo el doctor Papaterra en esa primera consulta lo aborda, qué pruebas o qué estudios manda a hacer de manera rutinaria y si usted califica o no con ese dolor de espalda que tiene de hace mucho tiempo para buscar una consulta con el doctor Papaterra allá en el Centro Médico UCE. No se mueva, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar.
Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén ahí. Hoy Neri Esteves no está, ustedes saben que ella se toma meses, años sabáticos por estar abueleando, usted sabe que ella no está con nosotros. Si usted ve a Neri Esteves por ahí, dígale que aquí en El Arte de Curar le mandamos un beso y un abrazo. Madre, te extrañamos, tú sabes que esto queda aquí en la avenida Luperón, puedes venir a grabar cuando quieras. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es médico neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando del dolor de espalda. Y el doctor Papaterra ha hecho unos apuntes bastante interesantes y está mencionando que uno de los problemas principales tiene que ver con la postura. Si usted es motoconcho y usted dura 1000 años montado en un motor, o usted es un delivery y hace lo mismo, usted maneja 1000 horas, o usted está en una oficina todo el tiempo en una computadora, él habló hasta que a cepillarse los dientes en esa posición encorvada puede inducir dolor de espalda. Pero el problema es, usted que está viendo El Arte de Curar y tiene años con ese dolor de espalda y nunca se ha chequeado, porque usted en su cabeza tiene miedo, ¿y si algo malo que yo tengo en la espalda? O hay que operarme, porque de una vez de que uno le hablan de algo malo, operarse, inmediatamente la gente se llena de miedo y se le engrifan los pelos. Entonces la pregunta es, en este caso, doctor, llega una persona, llega un hombre, vamos a separarlo, porque ya usted mencionó que las causas entre hombres y mujeres pudieran ser diferentes. Si llega un hombre con dolor de espalda a la consulta, sexo masculino a la consulta, y usted le evalúa, ¿qué usted hace en ese primer acercamiento con su paciente? Por favor, doctor Papaterra. Lo primero que hacemos es una historia clínica, ver qué enfermedades ha tenido el paciente. Se hacen, luego de la historia clínica, hacemos un examen físico. En el examen físico vemos si hay signos que nos orienten hacia un diagnóstico. Y por último, indicamos los estudios. Los estudios en este caso para los dolores lumbares o los dolores de espalda baja son la resonancia magnética. La resonancia magnética empezó a existir o se creó a partir de los años 90, en la década del 90, y es una herramienta muy, muy importante para poder hacer el diagnóstico. Es interesante decirte que el dolor de espalda por sí solo no siempre es asociado a cirugías. Ahora, si el dolor de espalda tiene otro componente, digamos, dolor en el miembro inferior o la pierna, entonces sí ahí hay que preocuparse y hay que pensar que puede ser una hernia discal. Doctor, continuando con esa parte, y el paciente, por ejemplo, le dice que es diabético y le duele la espalda, y es un dolor de espalda que no se le quita nunca. En cuanto a lo que es el abordaje diagnóstico, es el mismo, sobre todo sabiendo que aquí en el país más del 20% de la población en algún momento presenta niveles de glicemia elevados. ¿Es exactamente lo mismo el abordaje, doctor? No es el mismo, porque el paciente diabético tiene una complicación de la diabetes que es lo que llamamos la neuropatía diabética o neuropatía periférica. Entonces, en este caso, nosotros lo que tratamos es de ver cómo están los niveles de glicemia y poner medicamentos que son los llamados neuromoduladores, que te ayudan a quitar la parestesia o el calambre que sufre el paciente diabético. Una cosa es calambre y otra cosa es dolor. Al diabético le pueden dar los dos, el llamado dolor neuropático, pero con el examen físico y los estudios de imágenes y laboratorios, tú te puedes orientar hacia el diagnóstico. Doctor, si caemos específicamente en la parte que tiene que ver con las damas y el dolor de espalda, quería que por favor, para aquellas personas que se perdieron quizás el primer bloque, que usted nos desglose, cuando llega una mujer con ese dolor intenso de espalda, que no la deja vivir, que le molesta, que quizás es una persona que, y la mujer creo que tendríamos que dividirla entre las que están ya en el periodo de la menopausia y perimenopausia y aquellas que son personas jóvenes. ¿Cuál sería el abordaje del doctor José Papaterra Comas como neurocirujano en el Centro Médico UCE? ¿Cuál sería ese abordaje que usted recomendaría, doctor? Mira, sería casi el mismo que hacemos con los hombres, pero en el caso de la mujer tenemos un poco más de cuidado para ver si ese dolor viene realmente de la columna o si viene referido de otro órgano o de la pelvis o de algún otro órgano.
como dije anteriormente, el caso de la paciente con el tumor de ovario, que nos confundió a todos porque pensábamos que era un problema de columna, cuando en realidad era un problema de ovarios. Es importante decir, por ejemplo, yo tengo a diario muchos pacientes que van y me entregan la resonancia y me dicen, mire doctor, yo tengo 5 hernias ahí. Y es importante aclarar que no todas las hernias que se ven en la resonancia son operables. Son operables las hernias que producen mucho dolor, que es imposible quitar ese dolor con el tratamiento médico, y las hernias que producen trastornos de movimiento. Cuando hablo de trastorno de movimiento, hablo de una plejía, de una parálisis o de una paresis, es decir, que el paciente pierda la capacidad de poder mover su extremidad inferior o su pie en el caso. Doctor, se habla mucho de hernias en diferentes sitios. Y hay personas que dicen, tengo una hernia cervical, tengo una hernia en la espalda. La pregunta es, ¿tienen manifestaciones similares los pacientes que tienen hernia cervical que los pacientes que tienen hernia un poco más abajo? Generalmente la gente dice L5, S1, ese tipo de pacientes, ¿tienen la misma sintomatología o varía, por favor? Muy buena pregunta. Antes de contestarla, te voy a poner una anécdota de cuando yo daba clases de neurología y neurocirugía en la Universidad Central del Este. Yo daba clases de prácticas de neurología y le pregunto a una estudiante, ¿qué es una hernia discal? Y ella me respondió, es una bombolita de aire que sale de donde está la vértebra. La hernia no es una bombolita de aire. La hernia es la extrusión o la salida del núcleo pulposo, que es parte del disco intervertebral. Los discos intervertebrales no son más que los amortiguadores que tenemos los seres humanos para poder compensar las cargas que recibimos en la columna. Entonces, cuando ese sistema de amortiguación se sobrecarga, el disco se rompe y sale fuera de su sitio y presiona un nervio. Eso es una hernia discal. La compresión de un nervio por el disco intervertebral. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tipos de hernias hay por nivel? Tenemos el nivel cervical, que es el del cuello. Este nivel produce síntomas muy específicos. Todas las hernias producen dolor y pérdida de la fuerza en la extremidad correspondiente. La hernia cervical produce dolor en las extremidades superiores, es decir, en los brazos y calambres, tanto en los dedos de la mano como en el brazo. La hernia torácica, que es la del tórax, esa hernia no te produce tanto daño a nervios, pero sí te puede producir daños a la médula, y entonces los síntomas de esta hernia son muy graves. Tan graves pueden ser como los de la hernia cervical. A medida que vamos bajando de columna cervical a columna torácica, las hernias se van haciendo menos graves. Ok. Cuando llegamos a la columna lumbar, entonces los síntomas son dolor y pérdida de la fuerza, y puede ser disfunción de esfínter, es decir, que la persona deje de orinar o evacuar a voluntad, que se le salga. Los síntomas de la hernia lumbar son dolor en las piernas y pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores. Ahora bien, una hernia cervical te puede producir una parálisis desde el cuello hacia abajo. Wow. Una hernia torácica te puede producir una parálisis del ombligo hacia abajo. Lo mismo que la hernia lumbar es solamente te produce una parálisis en las piernas. Señores, estamos conversando con el doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es médico neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE, con su consultorio en este centro. Estamos hablando de dolor de espalda. Señores, al regreso estaremos hablando con el doctor Papaterra de eso que ustedes quieren saber, es cómo vamos a tratar el dolor de espalda, porque hay gente que tienen, viendo el programa, y tienen 15 años tomándose todos los días un analgésico antiinflamatorio, sin saber que eso le puede producir un problema a nivel cardíaco, a nivel gástrico o a nivel renal. Sí, usted que no lo sabía,
Los antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenac, que yo sé que es el que usted está tomando, no mire para los lados, sí a usted que le estoy hablando, que tiene 20 años tomando diclofenac todos los días, usted pudiera tener los riñones fritos sin saberlo, porque usted no se chequea y prefiere tomarse ese medicamento. Hablaremos, como estaba mencionando el doctor Papaterra, cuándo realmente se necesita cirugía, cuándo el paciente puede darse masaje. Yo quiero que hablemos en ese próximo bloque que tendremos a continuación de los quiroprácticos, porque hay mucha gente haciendo quiropráctica en República Dominicana, y hablaremos de realmente cuándo ya no hay solución y usted tiene que ir a quirófano. Así que hablaremos del tratamiento del dolor de espalda en el próximo bloque, aquí en El Arte de Curar. No se vaya, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Este es el tercer segmento, sí, el tercero. Quiere dejar dicho que si usted sintonizó ahora El Arte de Curar, eso quiere dejar dicho que ya se perdió 2 segmentos. Así que tome el celular, tire la mano ahí en la mesita de noche, entre a Instagram, al Arte de Curar, le va a aparecer un logo verde que parece a uno de esos canales de animales que había antes. Si es ese el logo del Arte de Curar, tenemos que cambiarlo en algún momento, pero cuando Neriet TV venga, si viene en algún momento. Y entonces usted entra y se suscribe. Así mismo lo puede buscar como El Arte de Curar en YouTube y también en Facebook. Cualquier cosa usted escribe y Neriet TV, que eso sí es buena ella, le va a responder a través de redes sociales. Si usted quiere que traigamos un invitado o algún tema en particular, o usted quiere decir, Balcácer, tú si atacas a tu madre, lo puedes decir porque simplemente en las redes del Arte de Curar estamos abiertos a cualquier comentario o sugerencia. Entonces, nada, hoy tenemos con nosotros al doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es médico neurocirujano del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando de dolor de espalda. Ya hemos hablado de por qué se produce, cómo se investiga una persona con dolor de espalda y más o menos cuáles son las manifestaciones. Si usted tiene una hernia cervical, torácica o un poco más abajo. Algo interesante, el doctor Papaterra dijo, y esto sí es interesante que lo sepa, mientras más alta es una hernia discal, posiblemente más peligrosa puede ser. Si a usted le diagnosticaron una hernia cervical hace 5 años y usted está teniendo algunos síntomas raros, pero usted no se ha vuelto a chequear, pásese por el Centro Médico UCE, dése una llamadita a los teléfonos del doctor Papaterra que hemos estado colocando en pantalla, haga una cita o busque una segunda opinión. Creo que sería lo más importante. Así, si usted tiene un dolor de espalda que no ha cedido con los tratamientos previos, trate de buscar ayuda. Y mencionamos que muchas personas no saben que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenac, si usted que está tomando diclofenac, repito, desde hace 20 años, todos los días tomándose 1 o 2 pastillas, eso puede producir problemas en el riñón, en el corazón, así como en el tracto digestivo. Así que, por favor, busque ayuda. Es mucho más fácil cuando es temprana. Doctor Papaterra, dijimos que en este tercer bloque íbamos a hablar específicamente del tratamiento y quiero que comencemos primero que nada con ese tratamiento no quirúrgico. Estamos hablando de si el doctor José Antonio Papaterra, neurocirujano del Centro Médico UCE, comienza con los pacientes diciéndole, métale una tabla abajo de la cama, duerme en el piso, esos son remedios dominicanos, dese un masajito con este medicamento en crema o en gel, a su esposa que lo sobe en la noche, que le pongan paño tibio o paño frío, póngase hielo, vaya al fisioterapeuta. Y hay algunos o algunas personas que van al quiropráctico. Pero vamos a iniciar primero con esa parte de los analgésicos, de la tabla abajo de la cama y de todas esas creencias del dominicano y la dominicana de a pie. Por favor, doctor Papaterra, en palabras de a centavos, no quiero que me hable de paresia ni que me hable de parestesia, quiero que me hable de palabras que todo el mundo entienda aquí. Vamos arriba, profesor. Bien, el tratamiento para el dolor de espalda, la primera parte del tratamiento es poder hacer un buen diagnóstico, saber si ese dolor de espalda es quirúrgico o no quirúrgico, es decir, si hay que operarlo o no, y cuál es la urgencia, si hay que operarlo en ese caso. Lo que nosotros hacemos es, primero, luego del diagnóstico, lo que hacemos primero es medicamentos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroides, dependiendo de la intensidad del dolor. También yo utilizo mucho los relajantes musculares y lo que son las terapias físicas. Terapia física es parte de la fisioterapia, pero yo soy de los que dice que cuando hay dolor, la fisioterapia no es
no es la mejor opción. Entonces yo utilizo la fisioterapia o terapia física para aliviar el dolor, que hay muchas formas. Ahí está el TENS, ahí está los paños de agua caliente, ahí están los masajes, ahí están hasta la acupuntura. Se puede hacer todo para aliviar el dolor. En caso de que ese dolor no se alivie, entonces podríamos pasar, tú mencionaste los quiroprácticos. Realmente hay muchos charlatanes en lo que es la quiropraxia aquí en República Dominicana, pero también hay individuos que son muy serios y muy profesionales. En el caso de estos individuos serios y profesionales, el tratamiento que te dan es efectivo. Y yo lo digo por mí mismo. A veces a mí me dan unos dolores de espalda que yo digo que son dolores de espalda laborales, por la postura, por el trabajo. Y yo voy donde un amigo que es quiropráctico y él me desarma y vuelve y me arma. Y yo salgo caminando feliz de ahí. Pero ese es un caso. Yo no recomiendo a los quiroprácticos siempre, pero para dolores mecánicos, que no son dolores estructurales, es decir, que no hay una hernia, es un buen tratamiento. Doctor, hablando un poquitito específicamente de esa parte de los quiroprácticos, y usted mencionó que los antiinflamatorios se pueden utilizar, usted le da un periodo de tiempo en el cual le dice a la gente, te voy a poner este tratamiento, y si el dolor no mejora o no aparece nada en los estudios, entonces tendríamos que hacer algo más allá. ¿Existe algún tiempo? Porque repito, hay gente que están viendo el arte de curar, que tienen años tomando diclofenac todos los días, 1 o 2 veces, o se pasan 4 o 5 días bebiéndolo y descansan el fin de semana porque van a tomarse su cervecita y saben que le da dolor de estómago. Entonces, ¿algún periodo de tiempo en el cual usted diga, no me quito eso el dolor, tengo que ir para el médico? Particularmente, yo recomiendo que cuando hay un dolor de espalda persistente, por más de 2 semanas, hay que ir al médico. El tratamiento conservador, como lo llamamos, se utiliza por un periodo de 3 meses, como regla general. Ahora bien, tiene sus particularidades. Si en ese periodo de 3 meses el dolor te aumenta o no mejora, debes volver a tu médico, porque habría que ver si hay algún cambio en la anatomía de tu columna. En casos especiales, por ejemplo, cuando hay una disfunción de esfínteres, es decir, que el paciente se orine solo, evacúe solo, ese caso no se negocia, ese caso es regularmente quirúrgico y rápido, porque si no, no va a poder volver a recuperar esa función. O sea, que estamos hablando de que si usted tiene dolor de espalda y está teniendo incontinencia, se le está saliendo la pipí o se le está saliendo la pupú sin usted darse cuenta, usted necesita ir al médico rápido. Ya le acabo de decir al doctor Papaterra que eso es una señal posible de compromiso neurológico grave, que si usted no va al médico de manera temprana, ese control de sus esfínteres podría no recuperarse. Doctor, nos quedan 2 minutos antes de la pausa, pero no me dijo nada de la tabla abajo del colchón, no me dijo nada de dormir en el piso, mira, porque el dominicano ahora le mete una tabla de que le duele la espalda y se tira para el piso como un caballo. Vamos arriba, profesor. Lo que pasa es que cuando tú duermes en el piso, te ponen una tabla, eso permite que tu columna se alinee. Eso se está haciendo cada vez menos porque ahora hay colchones ortopédicos o postopédicos, algo así, que te ayudan a mantener una postura correcta. Pero regularmente antes se hacía mucho, duerme en el piso y sobre todo en las hernias cervicales, yo todavía lo recomiendo, duerme sin almohada. Siempre me miran mal cuando yo digo duerme sin almohada, pero eso te ayuda mucho a mejorar la tensión del cuello. Usted se formó en Alemania. ¿En Alemania le dicen a la gente duerme en el piso? Austria. En Austria, pero usted se formó en Austria, que hablan alemán. Entonces la pregunta es, ustedes allá le decían duerme en el piso, métele una tabla bajo la cama, porque realmente me parece un poquitito difícil de imaginarme a una gente en Austria yendo a una ferretería, de que dame una tabla para metérsela abajo en la cama. ¿Eso se usaba ya, doctor? Mira, es una pregunta interesante que yo nunca lo había pensado, pero nunca oí a nadie diciendo que le ponga una tabla al colchón. Señores, estamos conversando con el doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es médico neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE. Vamos a ir a la última pausa y al regreso hablaremos solamente de cuál es el pronóstico si usted tiene una hernia discal y su médico le dijo que se operara y usted tiene 1000 años con esa hernia y no se ha operado. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones
y quién sí necesita cirugía y quién no, qué tipo de cirugía me voy a hacer. Y el doctor Papaterra en el transcurso del programa habló de tornillo, clavo, placa, aplicadas a la columna, como si fuera ortopedia. Así que no se mueva, regresamos en un momentito aquí en El Arte de Curar, donde hablaremos justamente del tratamiento quirúrgico de las hernias discales. No se mueva, por favor. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí como cada día. Recuerden, Canal 34, el sistema de cable de Claro, todos los días de 8 a 9 de la noche, así como a través de Super Canal sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Y ya le dijimos, coja su celular, suscríbase en Instagram, Facebook y YouTube al Arte de Curar. Y también en DR Héctor Balcácer, que es nuestro Instagram, nos pueden escribir por ahí. No le doy el de Neria TV porque ella no viene, pero cuando venga ella lo dará. Estamos conversando hoy con el doctor José Antonio Papaterra Comas, quien es médico neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE. Doctor Papaterra, dejamos en el aire la parte de la cirugía para reparar el dolor de espalda y sobre todo para la hernia discal. Hoy en día la cirugía de columna se ha convertido en un procedimiento extremadamente frecuente, pero antes de caer ahí, sé que hay muchas personas que dicen, a mí me diagnosticaron una hernia discal hace 10 años o hace 5 años, yo no le he hecho caso a eso. Me da el dolor de espalda de vez en cuando, a veces me baja el dolor por la pierna, a veces no puedo caminar porque se me duerme la pierna entera y el dedo gordo ya yo no me lo siento, me choco con toda la esquina de la cama y no ni caso le hago. La pregunta es, esa persona que le diagnosticaron esa hernia discal hace tanto tiempo y que tiene vergüenza ahora de ir donde su médico, o hace tanto tiempo que su médico se murió o él no sabe dónde está y quiere ir a la consulta del doctor Papaterra en el Centro Médico UCE, la pregunta obligada aquí es, ¿qué consecuencias pudiera tener esa persona que tiene una hernia discal de hace tanto tiempo y que no le ha hecho caso, como pasa con el dominicano promedio o averaje? Doctor, por favor. Mira, las hernias discales, cuando van a producir daños, lo producen rápido. O sea, una hernia discal se extruyó, salió de donde estaba y te va a producir de una vez una pérdida importante de la fuerza de una extremidad. Ese es un caso que es quirúrgico. Eso no hay que... Cuando hay pérdida de la fuerza, regularmente es quirúrgico, por no decir siempre. Ahora, el paciente que tiene crisis de dolor lumbar por una hernia discal, a mí me gusta operarlos cuando están en crisis, porque si tú no tienes dolor, no hace falta operarte. Ahora, si el dolor es recurrente y todos los años, para diciembre te da ese dolor, yo te digo, vamos a esperar que tenga mucho dolor y entonces en ese momento te operamos. No todas las hernias son quirúrgicas. Hay hernias que con tratamiento, terapia física, pueden mejorar. Las hernias que son absolutamente quirúrgicas son aquellas que el dolor no mejore bajo ningún método, ni siquiera con morfina. Aquellas en que haya una debilidad o disminución de la fuerza en una extremidad y aquellas que comprometan lo que es los esfínteres, es decir, que no pueda orinar bien o se le salgan la pipí y la materia fecal. Doctor, cayendo en esa parte, porque sé que el dominicano es bastante cuidadoso, para no decir cobarde con P al inicio, la pregunta es, ¿tiene algún tipo de riesgo esta cirugía? Porque sé lo que es lo que la gente está preguntando. Hay que darle anestesia general, que es otra de las preguntas del dominicano. ¿Me van a dormir entero? Porque tengo miedo a no despertar de la anestesia. Esas son las vainas que el dominicano le tiene miedo, doctor. Entonces, nosotros que somos la voz del pueblo llano, y quiero que por favor, repito, nos hablen palabras chiquiticas de menudo, la pregunta es, háblenos de esas complicaciones probables y qué tan frecuente es que pueda haber algún tipo de problema con una hernia. Sí, mira, hace mucho tiempo, hace más de 40 años, la gente le tenía mucho miedo a la cirugía de hernias discales porque muchos pacientes quedaban con déficit, es decir, quedaban en una silla de ruedas o con un pie caído. Hoy en día, con los nuevos adelantos médicos, es muy poco probable que un paciente quede o en una silla de ruedas o con un pie caído o una debilidad en la extremidad.
¿Por qué? Porque ahora tenemos el neuromonitoreo, que es un aparato que nos dice cuando estamos operando, mira, está apretando mucho el nervio, no lo está apretando, le está haciendo daño, no le está haciendo daño. Y hay técnicas como, por ejemplo, el brazo en C o el fluoroscopio, que te dice cuando tú vas a meter un tornillo por dónde tú vas. Es decir, las posibilidades de complicaciones ahora son mucho menos que hace 40 años. Ahora bien, cuando un paciente va donde mí, yo le ofrezco la opción de cirugía. Siempre le digo, las cirugías todas tienen complicaciones y es un deber de cada médico decir cuáles son esas complicaciones. Entre las complicaciones generales de todas las cirugías, aunque sea sacarle una pieza dental, sacarle una muela a uno, está que pueda haber una hemorragia, que pueda haber una infección o que el dentista se quede con un pedazo del diente adentro de la boca y haya que hacer otro tipo de cirugía mayor. Es decir, llevándolo a neurocirugía, estamos diciendo que puede haber una hemorragia que te pueda morir, que puede hacer que yo quiera sacar la hernia y por alguna razón no haya podido, y puede ser que tengas una infección o puede ser que durante el proceso anestésico, si tiene alguna enfermedad, el paciente se pueda morir. ¿Es algo frecuente este tipo de complicaciones, doctor? ¿O es segura este tipo de procedimiento? Mira, la frecuencia del procedimiento, de las complicaciones, va directamente proporcional a la pericia o la experiencia del cirujano. Mientras más pacientes tú has operado, mientras mejor operas, menos complicaciones tienes. Ok, o sea que estamos hablando que es relativamente bajo y que es seguro hoy en día este tipo de procedimientos. Exacto. Doctor, hablamos específicamente de la cirugía de hernia, pero hablamos también de la parte de colocar clavos. Tornillos. Bueno, lo que sea, tornillos, placas. Clavos lo ponen los ortopedas. Está bien, entonces vamos arriba. Usted habló de tornillos, placas, varillas. Usted mencionó. Barras. Eso es varillas, eso es de vaina, que me está cambiando el nombre aquí, lo está poniendo bonito. La pregunta es, ¿cuándo una persona amerita que le coloquen esas barras, esos tornillos, esas placas, cuando hay una cirugía de columna? Bien, vamos a empezar por arriba. Las hernias cervicales que se hacen por delante, porque se pueden hacer por atrás también, alguna cirugía de columna, tú le sacas el disco y cuando sacas el disco tú metes una cajita. Esa cajita se queda ahí. Cuando hay problemas de columna cervical, por ejemplo, que hay una fractura y el cuerpo vertebral se daña, tú sacas el cuerpo vertebral y metes un cilindro. Eso es a nivel cervical. Ahora, a nivel dorsal y lumbar, tú pones tú pones tornillos y barras cuando hay una inestabilidad. Es decir, por ejemplo, en casos de escoliosis, que es cuando la columna está torcida, para decírtelo de una forma llana, tú tienes que poner barras y tornillos para enderezar esa columna. En el caso de inestabilidad lumbar, es decir, cuando una vértebra se va sobre la otra y no se queda en su sitio, tú tienes que poner esa vértebra en orden y también tú pones barras y tornillos. Señores, nos queda exactamente un minuto, pero no quiero cerrar el programa de hoy con el doctor José Antonio Papaterra Comas, médico neurocirujano y director médico del Centro Médico UCE, sin preguntarle, ¿sirve el complejo B para el dolor de espalda, doctor? Porque todo el dominicano que le duele la espalda toma complejo B, el que se respeta. ¿Sí o no, doctor? Sí, el complejo B ayuda, pero no te quita el dolor. Ok, o sea que ya usted sabe, si usted está tomando complejo B y diclofenac de hace 1000 años y no se le quita ese dolor, mi recomendación, vaya al Centro Médico UCE, donde el doctor Papaterra, en la consulta con ese dolor de espalda, vaya y chequéese, que si usted tiene mucho que no se chequea, quizás lo que usted tenga es algo que se pueda solucionar con tratamiento médico y no amerite cirugía, que sabemos que ese es el gran miedo que usted tiene. Señores, muchas gracias por su sintonía. Aquí terminamos en el arte de curar en el día de hoy, agradeciendo su sintonía. Ya le dijimos, coge el celular y suscríbase al arte de curar en Instagram, Facebook y YouTube. Si usted vio este programa ya terminando, hablando hoy de dolor de espalda, espere un par de días que Nireteva le solicita a los muchachos que trabajan con ella, porque los muchachos que sí trabajan con ella, entonces ellos justamente usted podrá disfrutar del programa. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.